Escritora independiente. Su primer libro, La hija, lo hizo en el 2017, una novela ficcionada a partir de una historia real, la suya. Florencia Lifano, en su obra, relata la búsqueda para conocer su propio origen y su propia identidad. Hola Florencia, ¿cómo estás? Hola Pilar, ¿cómo estás vos? Bien, ¿vos? ¿Cómo está todo por allá? Todo bien, todo tranquilo. Estás en San Justo, Santa Fe, ¿verdad? Sí, acá estoy en San Justo y bueno, ya organizando la presentación del libro para el jueves de esta semana. Ay, claro, claro, qué bien, qué suerte, hermoso. Sí, contenta por estar acá en mi casa, porque San Justo siempre va a ser mi casa. Sí, claro, por supuesto. ¿Qué libro presentás? ¿La hija o Reunidos? Presento el segundo libro, Reunidos. Reunidos, muy interesante ese libro, ¿eh? Estuve leyendo algunos pedacitos así que has puesto y la verdad que muy, muy interesante. En nuestro país, según hablando con vos los otros días, hay más de 3 millones de personas que siguen rastreando sus raíces por fuera del periodo de la dictadura militar. Eso no tiene nada que ver con la dictadura militar porque fue en democracia lo tuyo, ¿verdad? Sí, así es, un número bastante importante y que muchos desconocen. Exacto, sí, yo... Por eso la importancia de hablar, ¿no?, de estos temas. Sí, yo fui una de las sorprendidas porque no me imaginaba que podían haber tantas personas hasta que uno se mete en el tema y decís, bueno, ¿cómo fue esa adopción apropiada de tus padres, del corazón, sin saber ni imaginar de dónde venías? Es una cosa tremenda. ¿Cómo fue más o menos lo tuyo? Sí, fue tremendo. Pero bueno, por suerte yo digo que tuvo un final feliz. Sí. Así que bueno, siempre es importante el amor y el apoyo de la familia. Ay, y por eso también vas por el camino, ¿no? Que bueno, que te llevan a estos finales felices. Sí. Porque bueno, te cuento, y para todos los que están escuchando que no conocen la historia, yo soy adoptada y siempre lo supe. Desde que tengo conciencia, mis papás me contaron que yo era una hija del corazón. Y bueno, a los 10 años me enteré, fue como que fui más consciente, ¿no?, de la palabra adopción, cuando en la escuela estábamos dando en clases de dónde venían los bebés, y yo tenía la historia que bueno, que yo había nacido del corazón de mi mamá, y todos mis compañeros hablaban de que habían salido de la panza de las mamás. Claro. Era la única yo en el aula que decía algo diferente. Entonces cuando llegué a mi casa le pregunté a mi mamá, y fue ahí cuando me explicó lo que significaba ser hijo del corazón, y fue ahí la primera vez que escuché la palabra adopción. Ajá. Después fui creciendo y bueno, fue como que la curiosidad también fue creciendo. Y sí, seguro. Empecé la carrera de psicología, que además fue como otra cosa que me empujaba a querer saber más, porque en las materias de la carrera dábamos sobre genética, enfermedades genéticas congénitas, muchas cosas así que a mí me hacían preguntar a quién era parecida yo, o si podía llegar a tener alguna enfermedad genética y no sabía, porque yo desconocía mis orígenes. Claro. Entonces, bueno, junto con una psicóloga que me acompañó durante todo el proceso, empecé la búsqueda de mis orígenes hasta que llegué a mi madre biológica, que bueno, y ella, cuando la veo por primera vez, que nos conocemos, nos dimos un abrazo muy fuerte, ella estaba muy emocionada, y me dijo que solo le pedía a Dios la posibilidad de verme una vez más y así poderme contar su verdad, que era que ella no me había querido dar en adopción, sino que me habían robado. Entonces ahí a mí se me cayó el mundo porque yo no sabía qué sabían mis papás de todo esto. Ella me cuenta que siendo una adolescente, bueno, le hicieron firmar unos papeles engañada. Ella no sabía ni leer ni escribir, pero en realidad estaba firmando mis papeles de adopción. El médico que la había atendido, que bueno, que fue el que la asistió en su parto. Claro, el obstetra que por suerte antes de morir llegaste a tiempo, porque murió de cáncer el obstetra Sí, yo el único contacto que tenía, que podía saber algo de mi madre biológica, era el médico. Yo tenía el nombre y el apellido. Entonces empecé a buscar por ahí.
Claro. Y bueno, llegué a él y él es el que hace el contacto con mi madre biológica. Sí. Y bueno, y él, yo cuando lo encuentro, estaba enfermo de cáncer y falleció al mes que yo lo encontré y justo llegó a hacer el contacto con mi madre biológica, porque si él fallecía antes, yo no tenía cómo buscar, no tenía otro dato por donde buscar. Claro. Así que fue todo muy como de película, diría uno, ¿no? Pero fue una historia real. Y bueno, y siempre digo esto de que pasa en el momento que tiene que pasar, en el momento justo, porque si yo llegaba antes, él quizá no estaba bien de salud, sí, por ahí no quería ayudarme, porque quizás... también podía haber pasado. Sí, me hubiese mentido, o no hubiese querido ayudarme, y si llegaba tarde, bueno, ya iba a estar fallecido, o sea que no iba a poder de ninguna manera hacer contacto con mi madre biológica. Pero bueno, se dio de una manera inesperada, pero bueno, fue positivo ese encuentro con él, dentro de todo el dolor, porque llegué a ella pudo contarme su verdad, y bueno, después me llevó bastante tiempo poder hablar con mis papás sobre todo lo que había pasado. Hasta ahí no sabía nada de tu búsqueda. No sabían nada, yo decidí hacer la búsqueda en solitario porque yo tenía miedo de hacerlos sufrir. Yo tenía miedo que ellos se pusieran mal, que sufrieran, y era algo que me pertenecía a mí, era mi historia, era una cosa mía que bueno, decidí hacerlo sola junto con el acompañamiento profesional, y bueno, y me llevó 2 años poder sentarme a hablar con ellos. Les conté la historia de principio a fin, cómo había sido, cómo había empezado la búsqueda y cómo había terminado, y se quedaron en shock porque no sabían nada de todo esto. Ellos me cuentan que ellos hicieron todo el camino legal de mi adopción, porque tenían el consentimiento de mi madre biológica, fueron a juicio, tuvieron que esperar ese año hasta que saliera la adopción. Nadie me reclamó en ese tiempo. Así que bueno, al año salió la adopción y yo fui hija de ellos. Y ellos desconocían toda esta historia. Así que bueno, se sintieron muy mal, incluso hasta el día de hoy les cuesta hablar del tema. Pero bueno, pudimos cerrar en un momento donde yo, al publicar mi primer libro, La hija, donde cuento todo esto, yo decidí llevarle uno de regalo a mi madre biológica y mi mamá me quiso acompañar. Y bueno, y ahí se conocieron, entonces se abrazaron, se emocionaron, se agradecieron mutuamente, y ahí para mí fue como el cierre, digamos como la frutilla del postre de toda esta historia que ahí yo pude cerrarlo definitivamente. Claro, cerrar ese círculo. Ser testigos de ese final. Gracias a Dios, con felicidad. Sí, con un abrazo entre ellas que no podía pedir más. Y claro, porque vos estuviste bien cuidada y amada, y a la vez ella ignoraba también todo esto, porque le hicieron firmar algo que ella no era el consentimiento de ella, porque ella creo que los padres no aceptaban su embarazo y bueno, y trabajaba en casa de familia. Claro, los padres le cerraron las puertas y le dieron la espalda cuando se enteraron que ella había quedado embarazada. La echaron de su casa y ella llega a Santa Fe buscando trabajo, consigue trabajo como empleada en una casa de una familia muy bien, digamos, de la ciudad de San Carlos Centro, en Santa Fe, y bueno, y medio como que estos patrones tuvieron como sobre ella la patria potestad. Y bueno, y se hicieron cargo de ella era menor de edad, y le habían dicho a ella que con una hija no iba a poder quedarse ahí, así que tenía que hacer algo con esa bebé, porque si no tenía que irse de esa casa, y ella no tenía dónde ir. Entonces le habían dicho que me iba a dejar a mí en un tipo hogar transitorio, hasta que ella encontrara dónde poder vivir conmigo. Claro. Entonces le hacen firmar unos papeles, como que yo iba a estar en un hogar temporario, y en realidad ella ahí firma los papeles de adopción. Ella creyó en estas personas y en realidad fue engañada. Que suele pasar con chicas jóvenes, vulnerables, y más bueno, en y esos este abuso tiempos. de poder. Quizás ahora no tanto, o no se sabe tanto, pero en esos tiempos era muy común
desde el obstetra a los brazos de otra persona y firmar unos papeles para que nunca más te pueda ver, que se firma eso. Exacto, y muchas veces de madres que han parido y les han dicho que sus hijos nacen muertos. Exacto. Y después se enteran que no es así porque no les entregan un cuerpo, no les entregan un acta de función, no les entregan nada. Sí, es verdad, es verdad. Es mucho peor todavía porque vos te crees que tu hijo falleció y te quedas con eso y por lo menos tu mamá, la biológica, Cristina, sí. Te había puesto, me acuerdo que leí que decía Claudia Vera, ella te buscaba como físicamente. Sí, con el nombre que ella había elegido nombre. Para mí. Sí. Ella me buscaba con otro nombre y imagínate cuando mis papás me adoptan, me ponen otro nombre. Claro. Entonces ella nunca iba a llegar a mí a través del nombre que ella me había puesto. Claro, sí. ¿Y hermanos de parte de tu mamá biológica tenés? Sí, somos 7 hermanos. Ah, por Dios. Sí, que yo cuando los conocí fue también muy emocionante y me acuerdo que Cristina me dijo, ellos saben de vos desde que tienen conciencia y tenían la tarea de seguir buscándote si a mí me pasaba algo. Ajá. Ah, claro. Ellos tenían que, porque tu mamá no es que no te buscó, te siguió buscando. Eso. Sí, ella me buscó, ella me dijo que ella fue como que abandonó un poco la búsqueda en el año que yo la empecé a buscar, eso fue re loco también. Mirá qué bárbaro. Porque ella ya estaba muy enferma de salud, toda esta tristeza evidentemente la afectó mucho. Claro. Y bueno, ya había como ya abandonado la búsqueda, se había dado por vencida. Y cuando ella me dice el año en que dejó de buscarme, fue el año en que yo empecé a buscarla a ella. Mirá vos. Qué locura. Qué locura. Lo que es la sangre realmente, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Debe haber yo algo. digo que es difícil de explicar porque es un sentimiento que no lo puedes poner en palabras, pero hay algo adentro que te lo dice. Sí, algo que te llama a eso. A la búsqueda. Bueno, ahora dejo de buscarla, me resigno, porque en el fondo estabas vos buscando también, y sabía que esa unión, bueno, el universo, Dios, no sé, sabía que esa unión iba a estar dejando ella de buscarte y buscando la voz. Es como en esa unión, la unión hace la fuerza, es decir, que lo que dejó una, empezaba la otra. Eso es como una maravilla. Pero aparte fue todo muy loco desde que empecé la búsqueda, porque fueron todas señales que yo fui recibiendo y sintiendo. Porque una vez también me pasó que estando en la psicóloga, hicimos asociación libre, ¿viste? Que te ponen en el diván, la psicóloga de espalda, y vos tenés que decir todo lo que se te cruza por la mente en ese momento, sin reprimir. Exacto. Y en un momento yo digo, yo siento que me están buscando. Así le dije. Y me acuerdo que cuando yo lo digo en voz alta me asusté de lo que yo misma dije. Claro. Y me acuerdo que me fui de esa sesión y no volví por un montón de tiempo. Y porque me quedé pensando en eso. ¿Por qué salió eso de mí? En tu interior, ¿viste? Había algo que motivaba, que bueno, eso solamente lo sabe Dios y el universo, como decíamos, porque esa era una conexión que ustedes tenían, sin saberlo, había una conexión entre ustedes, por supuesto. Sí, así fue. Y tu mamá, tu mamá del corazón, sabía de esa historia, tenía algún conocimiento o algo, o también había sido engañada, seguro que fue engañada. Ellos, los dos, mis papás, los dos, ellos no sabían nada de todo esto. Incluso mi mamá se puso re mal porque me dice, yo quería adoptar, pero no de esta manera. O sea, fue muy doloroso para ella. Porque ella, pasó por todo un proceso de buscar un hijo, intentó de forma natural, probó tratamientos, estuvo al borde de la muerte por eso. Y bueno, hasta que decidieron que el camino era la adopción, y siempre estuvieron como a favor de la adopción, pero de la adopción como tiene que ser. Entonces, para ellos, el saber esto que había pasado
fue como una traición muy grande. Incluso ellos hoy por ahí nos sentamos a hablar y les cuesta mucho hablar del tema. Y sí, seguro. Porque mi mamá me dijo, o sea, yo no puedo entender, no puedo creer, se quiere poner, viste, en el lugar de Cristina todos estos años, y lo que estuvo sufriendo por la falta de esa hija, y mi mamá, que es mamá, exacto. O sea, puede entenderla y le genera mucho dolor y mucha tristeza, pero creo que también fue una sanación para ellas el poder conocerse y darse ese abrazo. Exacto. Por eso para mí fue muy importante ese momento y ser testigo de ese momento para cerrar esta historia. Fue algo bueno para las dos. Claro, claro. Y como decíamos, Dios y el universo pone las cosas en su lugar. Vos pensás que si no fuera porque llegaste a tiempo a tu historia con ese médico que obró mal de las dos partes, de ambas partes, como un engaño. Vos fíjate hoy en día todos los chicos desaparecidos que hay. Esta niña Guadalupe que no se sabe dónde está, no se habló más del tema, y como esos chicos, hay un montón de chicos que ahora pensándolo se me vino a la cabeza, que es como vos decís, 3 millones de chicos, pero es verdad, yo recuerdo el caso de esta nena Guadalupe que desapareció y que no la encontraron hasta ahora, no hay señales de ella. Son los mismos casos que después la gente los olvida, pero que están, que no están, que no están con sus padres. Hay miles de casos así. Y sin ir más lejos, nosotros ahora en este momento estamos hablando y en el Chaco, en Formosa y en un montón de lugares se están vendiendo chicos. Sí. Y que qué sé yo, en el caso de ustedes era en el tiempo, yo pensaba, era en ese tiempo que a lo mejor 80 y pico, que los chicos se daban así en adopción falseando algún documento, que se encargaban los mismos médicos o obstetras de los hospitales. Sí, o enfermeras, médicos, sí. Claro, también, sí. Hay muchos grupos de Facebook, por ejemplo, o en redes sociales, que se arman con un nombre de un médico, de una enfermera. Entonces alguien crea un grupo con un nombre de una enfermera, por ejemplo, que sabe que fue robado ese chico por esta persona, y se empiezan a sumar otras personas que también esta enfermera o médico estuvo involucrado en su nacimiento. Y así se empiezan a encontrar entre ellos. Sí. Y vos fíjate que parece mentira, ¿no? Pero hay grupos de este tipo de gente que también son profesionales y que apoyan estas cosas porque se van por la parte económica. Quizás, no sé, si el médico, este obstetra que atendió a tu mamá pudo cobrar algo o cobró algo, pero en realidad es el manejo que hacían anteriormente muchos años atrás. Y ahora se está haciendo, lo que pasa que yo hasta que no me dijiste de los 3 millones digo no, y ahora se me vino a la cabeza esta nena que es una de las tantas que ni nos acordamos, después nos olvidamos, pero que están en la búsqueda de sus padres, que debe ser tremendo. Sí, tremendo. Sí, yo conozco bastantes casos que se me han acercado. Claro. Y bueno, y que cuentan que hubo dinero de por medio. En mi caso no pasó por ese lado. Fue más un acuerdo, es como hay una guerra de poderes entre lo que fue el médico y estos patrones, ¿no? De mi madre biológica. Era una cuestión de intereses entre ellos y querían sacarse a esta criatura del medio. Claro. Que esta criatura sería yo. Sí, pobrecita. Bueno, pero no hay bien que por mal no venga, que en realidad tenés a tus dos madres y que fuiste muy feliz en tu infancia, tuviste unos padres excepcionales, esos papás que quedan todo, porque si buscan un bebé porque no pueden tenerlo, cuando llega ese bebé del corazón le dan su vida, y eso también es súper importante. Y vos ¿cómo te sentiste? Yo siempre me sentí muy amada por mi familia. Exacto. Y además muy acompañada. Incluso siempre, en el día de hoy, tengo proyectos o cosas y siempre ellos están ahí apoyándome, me bancan en todas, me acompañan.
me contienen en mis momentos difíciles. Yo sé que también el lugar de ellos es difícil, como la de todo padre, claro. Pero bueno, siempre tratan de entender, de acompañarme, así que bueno, los valoro un montón, los amo, ellos son mi vida, mis viejos junto con mi hermana, y son mi familia. Ajá. Y ahora es como que esta parte biológica, ¿no?, que descubrí, ajá, y viene a sumar a lo que ya es mi familia, porque acá no se trata ni de restar, ni de correr, ni de nada, sino que hacernos más grandes. Así que eso también es lindo. Claro, y entender el caso de tu mamá biológica, que realmente fue una cosa, un aprovechamiento, claro, realmente una usurpación de una persona que realmente, si eso se hubiese sabido antes, hubiese estado presa esta persona que falleció, etcétera. Porque sí, así es, y lo más duro es que cuando el médico, o sea, antes de fallecer, le llega a confesar a mi madre biológica de que yo no había sido el único caso. Sí, me imagino. Y que se ve que este hombre estaba en algo oscuro. Sí, seguro. Esa cosa tan nefasta que, bueno, yo digo, de esos tiempos volvemos a repetir lo mismo, pero realmente ahora también se hace, quizás con otros medios de comunicación, otras formas de mantener los contactos, pero se especializan en ese tipo de cosas. Tras la publicación del libro La hija, muchas familias se interesaron en buscar para que los orientes en las dudas y respuestas. La misión del libro era ayudar a otros. De ahí surgió escribir tu segundo libro, Reunidos, personas que buscan fuera del periodo de dictadura militar, porque no hablamos estábamos completamente, habíamos salido salimos de la dictadura militar. Y ¿cómo es Reunidos? Contanos algo de la difusión que ahora te van a hacer una entrevista o te van a premiar, algo así, ¿no? Sí, me dieron acá en mi ciudad un reconocimiento, sí, o sea, en realidad libro de interés cultural. Lo mismo había pasado con La hija, así que para mí es muy importante. Sí. Porque bueno, quiere decir que uno va por buen camino, ¿no? Haciendo el trabajo de concientizar, de visibilizar temáticas que existieron y siguen existiendo y que hay que hacer algo para que dejen de pasar. Y Reunidos se trata de 12 relatos, sí, en primera persona, son historias reales. Digo esto porque uno cuando los lee parecen historias de ficción, pero son historias reales, que tienen que ver con la adopción, pero desde diferentes puntos de vista. Son historias muy fuertes, pero emocionantes y esperanzadoras. Todas las historias tienen que ver con la resiliencia, esto de ser fuertes a pesar de la dificultad, y encontrar lo positivo a lo negativo, porque yo digo, si nos quedamos en el odio, en la bronca, no podemos hacer mucho. En cambio, si buscamos transformar el mensaje hacia el amor y algo bueno y positivo, podemos hacer mucho más. Así que bueno, trata de eso, de visualizar diferentes temáticas que tienen que ver con búsqueda de orígenes, que tienen que ver con búsqueda de hijos que fueron robados, como decías vos, por fuera del periodo de dictadura militar. Sí. Hay historias de, bueno, una mamá que nos cuenta la historia de hogares de niños, que por ahí también se desconoce mucho cómo trabajan, cómo funcionan. Así que bueno, está interesante el libro. Ajá. Es muy emocionante, pero también muy lindo de leer. Exacto, porque también hay asociaciones, instituciones que contienen y ayudan y acompañan en las búsquedas, ¿verdad? Sí, así es. Conocí a estas personas que hace muchos años que están trabajando en la temática, y bueno, que ayudan y contienen y apoyan y guían a todos aquellos que empiezan este camino y se encuentran un poco perdidos o no saben por dónde empezar o a quién recurrir para pedir ayuda. Y me parece también importante darlos a conocer, que sepan que hay organizaciones, instituciones y personas que
que trabajan a pulmón, que ponen toda su pasión y que están al servicio del otro para poder ayudarnos entre nosotros, y que somos muchos y que no tienen que sentirse solos en este camino. Claro, ¿y cuándo empezaste? Porque el otro libro lo escribiste en el 2017, este libro es más reciente. ¿En qué año o cuánto tardaste para escribir el libro? Y me llevó más o menos 1 año y medio, el primero me llevó 2 años, 1 año y medio, entre que lo pienso y lo tengo en la cabeza hasta que sale impreso, es más o menos ese tiempo. Y bueno, como soy independiente, escritora independiente, también cuesta un poquito más, así que por ahí uno viene embalado, pero bueno, por cuestiones que ya me sobrepasan o que no puedo controlar del todo, tengo que por ahí poner en stand-by el proyecto, y bueno, claro. Después seguir. Aparte que es carísimo la publicación, la difusión. Es difícil, sí, es difícil. Pero bueno, por suerte tengo un equipo de trabajo que bueno, nos llevamos muy bien, son muy talentosos en lo que hace cada uno, y armamos un equipo muy lindo. Y bueno, y tuve la suerte de ahora, este último tiempo, después del lanzamiento de este segundo libro, firmar contrato con una editorial, que es Hojas del Sur. Así que bueno, ellos me dan esta posibilidad de poder llegar a más lugares, a más librerías a lo largo de todo el país. Que esa es la misión del libro en realidad, es una misión para ayudar. Claro, para transmitir el mensaje que llegue a la mayor cantidad de gente posible. ¿Y cuánta gente lo precisa? Claro. Decime, sabemos que tu contacto con prensa es Silvina Beleninsky. Sí. ¿Cómo se puede contactar la gente a través de que quiera leer el libro o que tenga una historia parecida, que quiera hablar con vos, quiera contarte? ¿Cómo pueden ser las formas de comunicarse? Yo me manejo mucho con las redes sociales al día de hoy para poder llegar a la mayor cantidad posible de personas. Manejo mi red social de Instagram, que es @floralifano, que contesto yo los mensajes, me comunico yo con las personas, soy yo la que está detrás de esa cuenta, porque muchas veces por ahí no sabés quién la maneja, pero en esa estoy yo. Y si no, bueno, tengo un mail, también un email, que es floralifano@gmail.com. Y bueno, a través de las redes, del mail, pueden contactarme y bueno, y por ahí soy también guía a través de esos medios para quien quiera adquirir el libro, porque el libro está en venta en algunos lugares, como Santa Fe, Buenos Aires, lo pueden encontrar por Mercado Libre, por Tienda Nube, pero hay veces que me escriben personas que son, no sé, de Tucumán, del norte o más del sur, donde el libro no está físicamente, entonces me contactan a través de las redes para preguntarme cómo lo pueden adquirir, y bueno, yo los puedo guiar un poco a través de las redes. Claro, sí. Entonces, es en Instagram, @floralifano. Sí, Floralifano. ¿Y en Twitter? Floralifano. No tengo Twitter, no tengo Twitter, sino tengo en Facebook, está la página oficial que se llama La Hija Oficial, que es el nombre de mi primer libro. Sí. La Hija Oficial en Facebook. Sí. Y si no, a través del email, que es floralifano@gmail o gmail.com. Sí. Y vos, si te llegan a escribir, vos contestás. Claro, sí. Perfecto, porque por ahí hay nuevas historias también que vos puedas ayudar a esa persona o a las personas que han pasado tu situación, o a la vez ofrecerles el libro, porque siempre tenemos a alguien que conocemos y que ha vivido una historia parecida. La tuya fue con un final feliz, hay historias que todavía se tienen que desenmarañar y buscar, y están en esa búsqueda que a veces bajan los brazos porque les parece imposible, pero ¿cuántas veces has bajado los brazos vos y volviste? Decir, no, tengo que seguir, tengo que lograrlo, y lo lograste. La felicidad. Sí, yo creo que es importante el no quedarse, viste, yo siempre digo, por más que si yo no hubiese encontrado y no hubiese tenido este final feliz, igual me hubiese servido a mí emprender la búsqueda, por más que no hayas llegado a un final, porque creo que te sirve el proceso para poder aceptar, entenderlo,
procesarlo y seguir con la vida de uno. Porque Sí. si no te quedas en el, ¿y qué hubiese pasado si? Y creo que eso es más duro. Creo Claro. que hay que animarse y cuando uno lo siente, hacerlo. No hay un tiempo determinado, a mí me lo pidió mi cuerpo, porque ya mi cuerpo me empezó a hablar. Ajá. Empecé con ataques de pánico y yo sabía que ahí había algo que resolver. Entonces Exacto. salí a la búsqueda, no todas las personas nos pasa No. igual, pero animarse porque, bueno, como digo, no están solos, hay muchas personas. Conmigo se contactan personas no solo para adquirir el libro, sino, como decías, comparten historias, me piden algún consejo o alguna ayuda, Claro, nos ayudamos una entre orientación. nosotros. Claro, y siempre les digo eso, o sea, yo encontré, pero si no hubiese encontrado, también me hubiese servido, porque Claro. es enfrentarte a la verdad, enfrentarte Ajá. a la historia que te toca y hacerle Exacto. frente y aceptarla y bueno, y decir, bueno, esto es lo que a mí me tocó, ¿qué hago con esto? Lo procesás y podés seguir hacia adelante, porque si no te quedás con ese peso, ese stand-by, como yo digo que sentí, que tuve que poner hasta en pausa mi carrera porque no podía pensar en otra cosa. Claro. Y bueno, y se da de maneras diferentes y todas son, creo que nos sirven en algún punto. Claro que sí. Vamos a decir que de Florencia Alifano, 35 años, psicóloga e investigadora científica en la Fundación INECO, el Instituto de Neurología Cognitiva, fundado por Facundo Manes, ahora procandidato a diputado por la provincia de Buenos Aires por Juntos. La verdad que te mereces esa felicidad y que todo se haya cerrado tan lindo y que tus padres adoptivos, Griselda y Omar, junto con Cristina, con tus hermanos, con tu familia, cerraron un círculo hermoso y ojalá que todas las personas puedan hacer la misma, contar sus historias y poderlas cerrar o por lo menos iniciarlas en la búsqueda, que eso es importante. Así es, poner en palabras ayuda a sanar. Exactamente. Así que me parece importante. Importantísimo. Florencia Alifano, muchísimas gracias por estar con nosotros, por contar con Naturalmente Hablando y nos seguimos hablando. Dale, Pilar, un gusto enorme para mí, me encantó charlar con vos y muchas gracias por el tiempo, por la buena onda. Y bueno, nos conoceremos algún día personalmente. Sí, seguro. Ya siento que te conozco como de toda la vida. Sí, porque ya hemos charlado, para mí sos mi amiga ya. Sí, tal cual, me pasa igual. Así que bueno, muchísimas gracias y te mando un beso enorme. Gracias, abrazos a toda esa familia enorme que tenés. Gracias, un beso. Un beso, un beso. Bueno, Horacio, ¿estás ahí? Aquí estoy. Una historia hermosa contada por una pequeña niña mujer y que, bueno, con triunfo, gracias a Dios, ojalá que todos los casos se remitan a lo mismo y que logren la felicidad que realmente que cada ser humano le corresponde. Sí, ella hizo todo para que esto suceda. Seguro. Es poner el cuerpo y el alma, seguro. Bueno. Muy importante que dijo, su cuerpo le dijo lo que tenía que hacer. Fue muy interesante, la verdad. Sí. Muy Horacio, feliz Día del Niño y nos